Bueno, chicos, como les dije anteriormente, en el teórico anterior, bueno, una parte nos quedó colgadita que era la parte de los antibióticos, ¿sí? Y para no hacerlo tan largo y un poquito tratar de diferenciar lo que eran las generalidades de lo que son los grupos farmacológicos, ahora vamos a empezar justamente a hablar algo de grupos farmacológicos. Esta es una parte muy chiquitita, son aproximadamente 6, 7 filminas, que es para que veamos los beta-lactámicos. Después, en la segunda parte de antibióticos 2, vamos a ver los demás grupos, ¿sí? Vamos a retomar la última parte de la última grabación como para que ustedes estén en contexto de lo que estábamos hablando. En la última parte habíamos hablado un poquito de los grupos de antibióticos que vamos a ver en la cursada. Estos son todos los grupos de antibióticos que existen, ¿sí? Y digamos, los que están en color rosa y los que están dentro de un círculo son los grupos que nosotros le vamos a dar jerarquía y son los que vamos a pretender que ustedes sepan durante esta cursada. Entonces vamos a tener diferentes grupos. Cuando nosotros hablamos de grupos de fármacos, siempre son eh, grupos de fármacos que comparten el mismo mecanismo de acción, en general algunos efectos adversos y sobre todo el espectro. Ahora vamos a ver qué quiere decir un grupo. Y entre los grupos importantes están los betalactámicos, que ahí entran las penicilinas, las amoxicilinas, el, la piperacilina y los carbapenems, los macrólidos, donde está el eritro, la claritro y la citromicina, las quinolonas, que son la norfloxacina, la ciprofloxacina y la levofloxacina. También entra el trimetoprim sulfametoxazol, la clindamicina y el metronidazol. Estos dos últimos, sobre todo porque tienen acciones anaerobias, sirven para los gérmenes anaerobios, además de que tienen un espectro contra bacterias aerobias, que o sea, que utilizan oxígeno, también sirven para las bacterias que no usan oxígeno. Entonces, adquieren particular importancia en infecciones que son polimicrobianas y sobre todo las que están absedadas, que pensamos que en general tienen anaerobios, ¿sí? Bien, como les decía anteriormente, ¿cuáles son las características de los grupos? Bueno, en general son, un grupo tiene varios principios activos que en general comparten un mismo mecanismo de acción, por eso están dentro de un grupo. Comparten un espectro similar, o sea, sirven para matar a las mismas bacterias. Y en general comparten efectos adversos y contraindicaciones, ¿sí? Vamos a empezar con el primero de los grupos, el grupo más importante de todos. No pueden no saber beta-lactámicos, es el grupo más importante por uso, por frecuencia de uso y porque sobre todo sirve para muchas infecciones y sobre todo porque dentro de los antibióticos también tienen un perfil de seguridad bastante adecuado. ¿Eh? Bien, los betalactámicos tenemos todos estos. Por empezar tenemos las famosas penicilinas, que dentro de las penicilinas tenemos la penicilina G, la B corta, la B larga, que es la benzatínica. En general la penicilina G es una penicilina que utilizamos en forma endovenosa. La penicilina B corta, es una penicilina oral y que usamos para cuadros como faringitis. Y después tenemos la penicilina B larga, benzatínica, que es un preparado, que es una suspensión con un medio oleoso, que en general nos sirve para dar en forma intramuscular y que justamente como es una suspensión es de liberación lenta, entonces nos permite dar dosificaciones semanales o a veces mensuales porque tiene una liberación del principio activo lento y mantiene concentraciones adecuadas por bastante tiempo. Después tenemos las aminopenicilinas, las ampicilina y la amoxicilina. En realidad, la creación de todas estas es porque va a aumentar, digamos, es lo que ha pasado en el curso del tiempo. Primero existieron las penicilinas, después, ¿qué pasa? Esas penicilinas son activas contra algunos gérmenes y después van creando otros antibióticos que son activos contra otros gérmenes. Entonces ahí tenemos las ampicilinas y las amoxicilinas, que en general amplían un poquito el espectro a los bacilos gram negativos. Y después tenemos la piperacilina, que es la penicilina de uso hospitalario para infecciones, digamos, graves y de reserva hospitalaria, digamos, cuando nosotros tenemos infecciones intrahospitalarias. Todas estas sustancias, acá al lado, ustedes ven que están más una sustancia, sulbactam, más clavulánico, más tazonam. Estas sustancias son
inhibidores de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son enzimas que las producen las bacterias. Como les dije anteriormente, dimos al principio en la parte 1 del teórico, las bacterias generan resistencia a los antibióticos. Y uno de los mecanismos de resistencia es que producen enzimas para matar los antibióticos. Como estamos dentro de los beta-lactámicos, ¿qué hacen las bacterias? Crean beta-lactamasas que rompen estos beta-lactámicos. Bueno, como sabemos que esto sucede con algunas bacterias, se han creado sustancias que inhiben estas beta-lactamasas. Entonces, hacen que estos antibióticos tengan un espectro mayor para estas bacterias que generan beta-lactamasas. Después tenemos la cefalosporina. Las cefalosporinas las dividimos en generaciones. Como les dije anteriormente, las generaciones es por una cuestión evolutiva en el tiempo, pero también evolucionan en ese espectro. Las primeras cefalosporinas, las cefalosporinas de primera generación, servían para un tipo de bacterias y en la medida que van sumando generaciones, van sumando algunas propiedades. Después tenemos los carbapenens, imipenem y meropenem, que también son de uso para infecciones intrahospitalarias, y también el monobactam, el Aztreonam, que también es para uso intrahospitalario. ¿Sí? Bien, ¿cómo actúan los beta-lactámicos? Esto, como les dije, lo habíamos visto al final del teórico anterior, es un esquema de una célula bacteriana, ¿sí? Acá tenemos que diferenciar dos cosas, ustedes esto quizás lo vean más en profundidad en microbiología. Tenemos que diferenciar la pared bacteriana, que es propia de los gram positivos, que es todo esto lo que se ve en negrito, y los gram negativos, que en general tienen alrededor una membrana, una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué es importante esto, que ustedes más o menos estén ubicados en esto? Porque, como también les dije anteriormente, los antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana van a actuar sobre los gram positivos y no sobre los gram negativos. ¿Por qué? Porque justamente tienen que actuar acá y para llegar acá tienen que atravesar una barrera y les cuesta un poquito más. Entonces, los fármacos que actúan sobre la pared generalmente actúan eh, sobre las bacterias gram negativas, ¿sí? Gram positivas. Entonces, dependiendo de las estructuras de la bacteria, vamos a tener diferentes fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción. Los beta-lactámicos actúan todos sobre la síntesis de la pared. El mecanismo de acción es bastante complejo. Nosotros no pedimos que ustedes sepan el mecanismo de acción, sino que más o menos sepan ubicar dónde estamos y por qué es importante que actúen sobre la pared, porque van a servir para infecciones producidas por bacterias, ya sea bacilos o cocos gram positivos. Y ahí tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, el carbapenem. Tenemos otro antibiótico que no es de los betalactámicos, que es la vancomicina, y que también lo vamos a ver acá porque comparten el espectro. ¿Sí? Después, sobre la membrana, vamos a tener diferentes fármacos y fíjense que en diferentes estructuras de la célula bacteriana van a estar los mecanismos de acción de otros grupos antibióticos. Nosotros tenemos varias estructuras en una célula, tenemos el material nuclear, acá nosotros vamos a poder actuar sobre el ADN de la bacteria, entonces vamos a encontrar al metronidazol, vamos a encontrar las quinolonas que actúan sobre una enzima, la ADN girasa impiden que se produzca el giro del ADN, entonces no se puede replicar la bacteria. También tenemos algunos antibióticos que actúan en este paso, que es la traducción de la señal del ADN al ARN, y entonces tenemos la rifampicina. Y después tenemos algunos fármacos que actúan sobre la síntesis proteica. Si no se sintetizan proteínas, no se puede formar la célula. Entonces vamos a tener un montón de fármacos que actúan sobre las diferentes unidades de los ribosomas, puede ser 50S o 30S, como las tetraciclinas, los aminoglucósidos, los macrólidos y la clindamicina. El clonafenicol es un antibiótico muy viejo que ya prácticamente no lo utilizamos, a menos que haya una indicación muy precisa en algunas patologías muy puntuales, pero que no es de uso común. Y después acá tenemos los fármacos que actúan a través de la inhibición de la formación de ácido fólico para que dé una purina, y entonces encontramos las sulfas y la trimetroprima. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de los betalactámicos, además de ver el espectro, de ver el mecanismo de acción, nosotros nos tenemos que
basar en el espectro. El espectro, como les dije al principio, es a qué materia bata. Digamos, nosotros tenemos un beta-lactámico, funciona contra estas bacterias. Esto es lo que se llama el espectro, ¿sí? Entonces, acá tenemos, como les mostré anteriormente, ¿se acuerdan el grafiquito de las bacterias? Si nosotros utilizamos el mismo gráfico, vamos a tener los cocos gram positivos, el estáfilo, el estrepto, los gram negativos como gonococo y meningococo. Y en general, ahí vamos a tener infecciones de la piel, faringitis, infecciones genitales y meningitis. Y acá actúan los beta-lactámicos, porque en las infecciones de piel podemos dar cefalexina, en la faringitis podemos dar penicilinas, amoxicilinas, en infecciones genitales vamos a dar ceftriaxona, que por ejemplo es una cefalosporina de tercera, en la meningitis también vamos a dar ceftriaxona. Para todas las infecciones intraabdominales o las infecciones urinarias, donde están los bacilos gram negativos, vamos a utilizar los beta-lactámicos como la ampicilina o la amoxicilina, pero si los vamos a utilizar, lo vamos a utilizar con inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque todos estos gérmenes producen beta-lactamasas. Para algunos anaerobios podemos utilizar sobre todo con la adición de los inhibidores de beta-lactamasa y después hay otro germen que es sensible a las penicilinas, que es el treponema pallidum de la sífilis, que es justamente sensible a todas las penicilinas, pero sobre todo a la penicilina benzatínica porque el treponema necesita concentraciones muy bajitas de antibiótico, pero por un periodo largo. Entonces, la penicilina benzatínica me permite dar ese antibiótico, como lo voy a dar en una forma intramuscular y de liberación prolongada. Este fármaco nosotros lo damos, da concentraciones muy bajitas, pero permanece en el tiempo. Esto es un ejemplo de lo que hablábamos en un principio. ¿Se acuerdan que nosotros siempre decimos que en la medida de lo posible, si no necesitamos utilizar la indicación intramuscular, no lo usamos? Bueno, acá es la excepción porque, por ejemplo, la penicilina, la sífilis, necesita tratamiento con dosis muy bajas durante mucho tiempo y la penicilina benzatínica cumple esas características, ¿sí? Bien, los beta-lactámicos como grupo comparten similares efectos adversos y contraindicaciones. En general, los efectos adversos, el más común y frecuente es la alergia. La alergia puede ir desde un rash, un exantema, digamos, una erupción de la piel, que es algo banal, hasta llegar a un shock anafiláctico. Los pacientes se pueden morir, toda alergia se puede morir, ¿sí? Pueden dar, como todos los antibióticos, dolor abdominal y diarrea, y raras veces puede dar convulsiones, ¿sí? ¿Cuándo nosotros no podemos dar beta-lactámicos? Cuando tenemos antecedentes de alergias severas. Y quizás esa sería la indicación para pasarlos a otro grupo, que son los macrólidos. Los macrólidos en general comparten bastante el espectro con los beta-lactámicos, tienen algunas cosas más, pero es una indicación de utilizar cuando hay alergia a beta-lactámicos. Con respecto a la alergia a las penicilinas y a los beta-lactámicos, permítame un comentario. En general, mucha gente habla de una alergia y esa alergia no es tal. La contraindicación es cuando la alergia ha tenido un episodio severo de alergia. Si solamente ha tenido algún rash muy, muy ínfimo, de poca importancia, no tienen contraindicados los beta-lactámicos. Pero volvemos a la pregunta del principio. Demos antibióticos si realmente lo necesita. Si el paciente tiene indicación de antibióticos y refiere algún antecedente de una alergia muy leve, nosotros se lo podríamos dar. Si refiere un antecedente de una alergia muy grave, que requirió internación, requirió corticoides y todas las cosas de las alergias, nosotros no podemos dar beta-lactámicos. Y otra cosa importante de los beta-lactámicos es que son seguros en el embarazo. Son fármacos que nosotros podemos dar tranquilamente en la mujer embarazada, ¿sí? Bien. Entonces, los beta-lactámicos son de espectro amplio, porque es amplio, porque actúa sobre muchas bacterias, y son los antibióticos más seguros de todos. En general dan muy poquitas cosas, como les dije anteriormente, un poquito pueden dar alergia, obvio, siempre está el antecedente de alergia grave, todos los fármacos lo pueden dar, diarrea, dolor abdominal y no muchas cosas más, ¿sí? Así que si la infección que tiene el paciente se le puede dar un beta-lactámico, lo vamos a dar siempre. Siempre que podamos, vamos a dar un beta-lactámico. Si tenemos una infección urinaria y el paciente, pongámosle que tiene el urocultivo y dice que es sensible a amoxicilina, a ciprofloxacina, a nitrofurantoína, si podemos dar la amoxicilina, lo vamos a dar porque siempre va a ser de elección, porque les dije anteriormente, son
muchos más seguros, tienen muchos menos efectos adversos que todos los anteriores, ¿sí? Bien, como les dije anteriormente, son antibióticos que tienen amplio rango terapéutico. Si uno va a ver las dosis, la vida media de las penicilinas, la vida media de las penicilinas es 30 minutos. Uno no da el antibiótico cada 30 minutos, sino que como tiene un rango terapéutico muy alto, me permite dar dosis altas hasta que baje eh, dentro del rango terapéutico y volver a dar la dosis, ¿sí? Esto es un poco para que ustedes se acuerden como lo que veíamos al principio en los prácticos de cinética, ¿sí? Uno, el tiempo de vida media no siempre se correlaciona con el intervalo de dosis. Cuando los fármacos tienen rangos terapéuticos muy grandes, nos permiten dar dosis altas, total no nos vamos a pasar, no va a ser tóxico y nos da más tiempo para esperar la otra dosis, ¿sí? Bien. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes vean. Si a su hijo le indican amoxicilina para una otitis media, que es una infección leve, y se queda dormido justo en el momento de la próxima administración, ¿qué hacemos? Cuando son tipos de infecciones leves, porque en general, como es la otitis y es un germen muy sensible, el uso de amoxicilina, que tiene amplio rango terapéutico, no interfiere en la eficacia del tratamiento posterior si nos pasamos unas horas, ¿sí? Sobre todo por esto, para que vean lo anterior. Yo puedo dar a intervalos muy chiquitos, puedo dar intervalos un poco más grandes y puedo dar a intervalos mayores, ¿sí? Fíjense, esto es el rosa 200 miligramos día, por ejemplo, el azul es 100 miligramos cada 12 y el verde 50 miligramos cada 6 horas. Cuando nosotros tenemos fármacos que son de amplio rango terapéutico, nos va a pasar esto. Entonces, si uno de los chiquitos se queda dormido en esta dosis y no se la di, en general no pasa nada, nos da tiempo para lo otro. Solo sucede en estos fármacos. Más que nada como para desterrar esta cosa de que hay que poner un despertador a las 6 de la mañana o a las 2 de la mañana para dar la dosis de la noche. No se preocupen que con los betalactámicos no pasa nada, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos antibióticos que tienen rango terapéutico estrecho, que no sería esto, nos va a pasar esto, ¿sí? Nosotros estamos dando el fármaco, me olvido una dosis y cae mucho. Por eso es importante saber los rangos terapéuticos de los antibióticos. Esto nos va a pasar con todos los fármacos, no solo con esto, pero en general con los tratamientos antibióticos sí nos pasa porque tenemos que hacer eh, digamos, esquemas terapéuticos. Hay otros fármacos que son de uso crónico de todos los días, donde quizás no le damos tanta bolilla a estos gráficos que veíamos en un principio, ¿sí? Bien. Bueno, y como para tener conclusiones, volvemos a lo que dijimos al principio del teórico. No todo proceso febril requiere antibióticos, ¿sí? Eso es una condición, una premisa que es importante y que ustedes como agentes de salud y como profesionales del campo de la salud lo tienen que tener y es algo que ustedes tienen que predicar. El uso adecuado, inadecuado de antibióticos va a incrementar los costos, los efectos adversos, las resistencias de las bacterias y hasta la mortalidad de los pacientes. Siempre que recetemos un antibiótico o veamos que un paciente está recibiendo un antibiótico, tenemos que hacer mucho hincapié en que sea adecuado para para el tipo de infección, teniendo en cuenta que siempre tenemos que utilizar el más seguro, por lo que vimos hasta hoy, siempre que pueda ser un betalactámico, va a ser un betalactámico en la dosis correcta y en la duración adecuada, ¿sí? Perfecto, chicos. Ahora nos vamos a ver en el próximo teórico, que va a ser la parte 2 de antibióticos, donde vamos a ver todos los otros grupos de antibióticos.